Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Amén. Amado Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar acá, por permitirnos continuar con la lectura de la carta a los Hebreos, que ha sido edificante. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo nos hables a nuestros corazones, a cada uno, Señor. Eh, el primer confrontado y el que más anhela ser edificado y que la palabra sea aplicada en su vida soy yo, Señor, pero también cada uno de mis hermanos. Entonces ponemos este tiempo, Señor, que sea de mucho aprendizaje y que lo que acá vemos el día de hoy podamos adaptarlo en nuestra vida, reconocerlo y aplicarlo posteriormente, Señor. Todo sea para la gloria en Cristo Jesús, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces recordamos pues que estamos estudiando esta carta a los hebreos, que hace 15 días estudiábamos los primeros versículos y que veíamos cómo la vida del cristiano se puede comparar con una carrera de largo aliento, con una maratón, con una carrera de muchos kilómetros. Y vimos en esa oportunidad que Dios nos mostraba cómo en esa carrera debemos tener unos preceptos, ¿sí? Que debemos apartar aquello que nos estorba, que debemos correr esa carrera con paciencia y que para esa carrera debemos poner nuestros ojos en Jesús, ¿sí? La palabra nos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces en él tenemos que poner nuestra mirada. El versículo 4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces recordemos, hermanos, que estos cristianos judíos estaban desanimados porque estaban empezando a padecer una persecución social, económica, estaban siendo señalados, apartados, ¿sí? Pero aún no hasta la sangre. Posteriormente, para ellos se vendría una persecución mucho más severa, ¿sí? La persecución que ellos estaban padeciendo no era ni siquiera, bueno, era como la que se inclusive manifestó en el capítulo 11, los versículos 35 al 38, hablando de esos, eh, de esos creyentes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que muchos de ellos fueron aserrados, asesinados, ¿sí? Pero aún estos creyentes no habían visto su pena llegar hasta la sangre, hasta la muerte.
Sin embargo, aquí el autor les va a animar, les va a mostrar que todo esto, cuanto sucede en la vida de un cristiano, sucede porque Dios así lo permite, lo establece y porque tiene un propósito con ello. ¿Sí? Además nos dice, puesto los ojos en Jesús, y nos pone a Jesús como ejemplo y como muestra de aquel ser y de aquel hombre, de aquel Dios hecho hombre, que padeció y que sufrió como ninguno de nosotros lo va a hacer. Con el agravante de que padeció y de que sufrió siendo Dios, de que pagó por nuestros pecados sin él ser pecador, ¿sí? Que tenía toda la capacidad para librarse de la aflicción, sin embargo no lo hizo. Entonces se nos pone como un ejemplo, ¿sí? Y en este ejemplo vemos cómo a nosotros no nos va a ocurrir nada más terrible que lo que Jesús vivió en vida, ¿sí? Entonces, ahí en el versículo 3 decía, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El hecho de saber de que Jesús no nos pide más de lo que Él experimentó y que Él conoce exactamente lo que estamos pasando, permite que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, hemos escuchado acerca de la teología de la prosperidad, ¿cierto? Y hoy en día hay demasiadas iglesias en las cuales se enseña esto y se predica esto. Ellos enseñan que el cristiano o que los fieles van a tener una vida próspera, que van a ser económicamente ricos, físicamente sanos, individualmente felices, ¿cierto? Y eso porque toman porciones descontextualizadas de la palabra para justificar este tipo de pensamiento, ¿cierto? Por ejemplo, no, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, todo para el creyente va a ser abundancia. O mi Dios suplirá todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria para Cristo Jesús. Todo esto es cierto. Pero si sacamos estas palabras de contexto, como dice, se vuelven un pretexto, ¿cierto? Y es el pretexto que usa la teología de la prosperidad. ¿Sí? Amado, deseo sobre todas las cosas que prosperes, tengas salud, así como prospera tu alma. Menciono esto porque no sé o no se me ocurre cómo una doctrina, como una iglesia que predique la prosperidad podría justificar este pasaje de la Biblia. Y quedó ya en ustedes cuando leímos, vemos que claramente acá se nos predica y se nos enseña lo contrario. El cristiano tendrá aflicciones. El cristiano va a ser disciplinado. ¿Sí? El cristiano va a ser disciplinado. El título que he dado a la enseñanza en el día de hoy es precisamente eso. Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y vamos a ver unas divisiones, ¿sí? Unos subtemas que son, primero, el recordatorio a no menospreciar la disciplina. Recordatorio a no menospreciar la disciplina. Vemos ahí en versículos 5 y 6, que precisamente son tomados del libro de Proverbios. Segunda división, la disciplina es una señal de que somos hijos de Dios. Versículos 7 y 8. La disciplina es una señal de que somos hijos de Dios. Otro, la disciplina de Dios es superior a la de los padres humanos. Versículos 9 y 10. La disciplina de Dios es superior a la de los padres humanos. Y finalmente en el versículo 11, el propósito de la disciplina de Dios. El propósito de la disciplina de Dios. Entonces, recordatorio a no menospreciar la disciplina. Dice ahí el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? El autor acá está citando el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12.
Y esta cita, hermanos, es tomada, o puede ser tomada por nosotros como la palabra de un padre hacia sus hijos, de nuestro Padre Dios hacia nosotros que hemos sido adoptados como sus hijos. ¿Sí? Dios tiene hijos. Nosotros somos hijos de Dios según la palabra de Dios. ¿Sí? Y Él nos tiene como hijos y nos exhorta. Y en esta exhortación nos llama y nos invita a no menospreciar la disciplina y a que no nos debemos rendir cuando estemos en medio de la corrección, en medio de la disciplina. Entonces, ¿a quiénes disciplina Dios? A sus hijos, a sus hijos. Lo dice allí la palabra, ¿sí? Porque dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces, esta palabra no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios, para los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, esta corrección, esta exhortación es para nosotros. Y entonces, los que no son hijos de Dios, ¿qué? Pues la verdad, hermanos, no debemos preocuparnos por ellos. Puede que en esta vida no sean disciplinados, o puede que sí asuman consecuencias de sus pecados y de sus decisiones, ¿sí? Ahorita leeremos algunos pasajes que nos mencionan acerca de lo que nos sucede a creyentes o a no creyentes. El asunto es que después de que venga Jesucristo y haga el juicio, ellos pasarán una condenación perpetua, perpetua, y nosotros no. Dice, y habéis ya olvidado esta exhortación a que no menosprecies la disciplina. Muchos de los motivos de las cosas que nos suceden a diario y de las malas decisiones es porque olvidamos la palabra del Señor, es porque olvidamos lo que Él ha prometido, lo que está en su palabra. Y es un texto del Antiguo Testamento, pero allí se nos está diciendo que seremos disciplinados, que seremos corregidos, ¿sí? No podemos entonces olvidar eso. Ahora, por el hecho de que Dios nos vaya a disciplinar, por el hecho de que entonces a los cristianos nos van a ocurrir tribulaciones, nos van a ocurrir aflicciones, dificultades, entonces por ello estamos diciendo que Dios es la causa de la maldad, o que Dios no, pero sabemos que hablamos de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios omnipotente y que tiene el control de todo. Y Él sí puede permitir que otros elijan el mal y puede usar esa mala decisión de otros para lograr sus buenos propósitos en nosotros y en quien quiera. ¿Sí? Aunque solo sea para demostrar su justicia, su rectitud, ¿sí? En contraste con el mal. Entonces dice pues que como a hijos se os dirige. Entonces nos recuerda que nosotros como hijos de Dios vamos a asumir esa disciplina, esa corrección. Dice, Dios nos, bueno, ahorita precisamente hemos mencionado que esta porción está escrita para sus hijos, para los creyentes, para aquellos que han sido adoptados. Entonces Dios nos ha adoptado como sus hijos y un padre a sus hijos corrige y disciplina. Juan 1, versículo 12, Juan 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces él, aquellos a quienes eligió, ¿cierto? A quienes eligió, ellos a los que creen en su nombre, y sabemos que no es potestad, nosotros no creemos por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia capacidad,
Creemos porque Dios nos eligió para que creyéramos, ¿sí? Pero a esos que les dio la potestad de creer, a esos les dio también la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Y esos que tienen ese privilegio, Dios como Padre los ama y parte de su amor lo demuestra corrigiéndolos y disciplinándolos. ¿Sí? Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Sí? Solo, solo un cristiano descarriado, alguien que no conoce las verdades de Dios, diría que no tiene necesidad de la disciplina de Dios. Todos necesitamos de la disciplina de Dios. Lo que pasa es que vivimos en una cultura, en una sociedad en la cual creemos que lo principal es la búsqueda de la felicidad, que nosotros, el ser humano es el centro del mundo, ¿sí? Entonces, vemos las aflicciones y vemos las dificultades como algo malo o como un castigo. Entonces es un castigo de Dios, es algo malo, o es la consecuencia de algo malo que estoy haciendo o que he hecho. Y en ocasiones lo es, pero no siempre lo es. Y sí, y no quiere decir que porque yo esté en la aflicción y de pronto otra persona no, esa otra persona se encuentre mejor que yo delante de Dios. Puede ser todo lo contrario, puede ser todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando viene la disciplina, es una ofensa para Dios que la despreciemos. La disciplina es su amorosa herramienta de corrección y debemos recibirla con gratitud. La disciplina de Dios es el entrenamiento que necesitamos para correr esa carrera de la que hablábamos hace 15 días. ¿Sí? Necesitamos correr la carrera y hace 15 días lo mencionábamos. No cualquiera corre una maratón, no cualquiera es capaz de hacerlo y tiene que llevar o tener los implementos adecuados, pero también tiene que tener la preparación adecuada. ¿Sí? El pasaje de hoy nos habla y nos lleva a mostrarnos que esa preparación, o parte de esa preparación, Dios nos la provee a través de las pruebas y de las aflicciones que todo creyente padece por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo. ¿Sí? Entonces la disciplina no debe ser tomada como la única razón por la cual Dios permite tiempos difíciles, pero sí es una razón muy, muy importante. ¿Sí? Segunda de Corintios 1, del 3 al 7, Segunda de Corintios 1, del 3 al 7, 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, también parte de nuestras aflicciones, dice aquí la palabra, puede ser o son para que podamos consolar a otros que también las padecen. Mejor dicho, el Señor nuestro Dios tiene un propósito con todo lo que nos sucede y con las aflicciones las puede utilizar para múltiples propósitos, para múltiples propósitos. ¿Sí? Necesitamos saber cómo reaccionar ante esas diferentes aflicciones, esas diferentes formas en las cuales Dios nos presenta las cosas. ¿Sí?
Yo sé que cuando pasamos una dificultad, cuando tenemos un problema, en la mayoría de las veces fallamos delante de Dios, porque o protestamos, o renegamos, o nos quejamos. Yo creo que, dado este pasaje, y viendo que la disciplina proviene de Dios, y que el hecho de que seamos corregidos y disciplinados por Él es porque somos hijos de Él, nos llevaría a pensar que así como agradecemos a Dios por las bendiciones, por las cosas buenas que nos suceden, de la misma manera, no a veces, sino de la misma manera, tenemos que darle gracias a Dios por las dificultades. Tenemos que darle gracias a Dios por las dificultades. Y no porque las dificultades sean eh, agradables, anheladas, no. Por lo que significa que pasemos esas dificultades. Porque si estamos pasando esas dificultades, porque somos hijos de Dios, entonces esto debe llenarnos de gozo. Mire que la palabra nos habla de que las aflicciones y la tribulación hay que afrontarlas con gozo. Y no es que yo esté feliz por lo que me está pasando a mí como creyente, porque estoy pasando esta dificultad o esta necesidad. Estoy feliz por lo que eso significa para mi vida, por lo que eso significa. Bueno, la disciplina es una señal que somos hijos de Dios. La disciplina es una señal de que somos hijos de Dios. Versículos 7 y 8. Tenemos el versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Manos, todo padre disciplina a sus hijos. Todo padre disciplina a sus hijos. Todo padre debe aplicar esa disciplina. No debe dejar que simplemente hagan lo que quieren, ¿cierto? Pues se acostumbrarían más y más adelante tendrán que asumir las consecuencias, lo asumirían las consecuencias. Ahora, esas consecuencias las asumiríamos los padres por no corregir de la manera adecuada y a tiempo, y los hijos, al no ser corregidos, al quizás aceptar o adoptar algo malo o incorrecto para su vida, de ello también van a tener consecuencias. En parte, hermanos, el producto de esta sociedad tan decadente tiene que ver con eso, con que ahora la disciplina o la corrección a nivel familiar no es tan notoria, a que ahora hay padres que son muy permisivos, ¿sí? Porque algunas doctrinas o algunas corrientes humanísticas dicen que el castigo es malo, que hay que dejar desarrollar libremente la personalidad de los hijos, que se aprende de otras maneras, que, ¿sí? En algunos casos esa corrección también ya no es tan notoria por la ausencia de padres. Estamos en una sociedad en la cual los padres son más ocupados comparados con los de hace unos años. Quizás ya papá y mamá trabajan. Antes quizás la mamá se encargaba más del hogar y podía de pronto acompañar más a los hijos y corregir, y de pronto hoy en día hay una carencia de eso. Y yo creo que eso se ve reflejado en la sociedad, se ve reflejado en la sociedad. Y nosotros no podemos actuar pretendiendo saber más o creernos saber más que Dios. Porque Dios habla de que la disciplina es necesaria y de que a quien se ama se debe corregir. Si Dios mismo dice que a quien ama corrige, ¿cómo nosotros vamos a actuar en contra de eso? ¿Cómo nosotros vamos a evitar corregir a nuestros hijos? ¿Sí? Ahora Dios habla acá y usa acá como ejemplo la corrección de un padre terrenal, el cual debe corregir, ¿cierto? De una manera amorosa, de una manera amorosa.
Entonces, no podemos confundir las cosas. La corrección para los hijos es necesaria, totalmente. ¿Debemos los padres corregir a nuestros hijos? Sí. Los hijos deben aceptar la corrección de su padre terrenal, así, obviamente, pues mayor la corrección de nuestro Padre Dios. Sí, pero nosotros también como padres tenemos que aplicar una corrección amorosa. Esto nos habla de que en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces no nos puede olvidar que esa corrección que nos hace el Señor, nos la hace en amor y con un propósito. Nosotros no podemos olvidar que también debemos corregir en amor. Si nuestra corrección es desbordada, es desmedida, es con ira, entonces ya no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, sino que estamos obrando, estamos actuando quizá por nuestro impulso, en nuestra fuerza, y estamos causándole también un daño a nuestros hijos. Entonces, el Señor nos enseña que la corrección es adecuada y la disciplina es necesaria, pero es una disciplina amorosa, que tiene un propósito de cambiar una conducta, de corregir una conducta, de evitar algo malo. ¿Sí? Si un padre aplica un castigo bestial, está entonces blasfemando en contra de Dios, o está sugiriendo que Dios hace lo mismo. Porque el Señor aquí compara el castigo o la corrección que él aplica para sus hijos con la que un padre terrenal aplica a su hijo. ¿Cierto? Entonces, no podemos realizar un castigo desmedido justificando en que Dios nos manda a corregir. No, tenemos que ser y pedirle a Dios sabiduría para saber cómo deben ser las correcciones. ¿Sí? Hay castigos que pueden ser físicamente severos y violentos, y lo que hacen es, en vez de corregir o de mejorar una conducta, agravarla o empeorarla o cambiarla por algo peor. ¿Sí? O usted se imagina usted castigando a su hijo y maldiciéndolo, o diciéndole, no, es que yo no lo debería haber tenido a usted. ¿Sí? Es que las cosas malas que suceden es por su culpa. Entonces pongámonos en lugar donde Dios nos corrija de esa manera. No, es que me arrepiento de que usted sea hijo mío, o me arrepiento de haberlo creado a usted. Para nada, para nada. Entonces, es necesaria la corrección, pero también tenemos que tener en cuenta que es una corrección en amor. ¿Sí? Dios nos corrige en amor y de esa misma manera debemos nosotros corregir a nuestros hijos. El versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren pues que el título de acción es, la disciplina es una señal de que somos hijos de Dios. Miren que acá el versículo 8 está hablando, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Ese todos, esa disciplina, ¿a qué disciplina se está refiriendo? Y ese todos, ¿de quién habla? No es de la disciplina terrenal de nuestros padres. Ahí en el versículo 8 está hablando de la disciplina de Dios para con nosotros. Y lo podemos ver por el contraste que hay en el siguiente versículo. En el versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Por otra parte, ahí sí procede a hablar de la disciplina de los padres. En el versículo 8 está hablando de la disciplina de Dios para con nosotros. Y dice que de la cual todos han sido participantes. Y si no han sido participantes, entonces ¿qué son o qué somos? Bastardos y no hijos. O sea que la disciplina de Dios es una muestra de que nos tiene por hijos. ¿Y quiénes habrán de padecer la disciplina de Dios?
todos cuantos han sido adoptados como hijos. Entonces, cuando vengan los problemas, obviamente nos preocupamos, obviamente nos duelen, pero debemos afrontarlos con gozo. Pero más que preocuparnos, cuando venga la disciplina de parte de Dios, preocupémonos cuando no venga. Preocupémonos cuando Dios no nos corrija. Preocupémonos cuando hagamos el mal y no veamos una consecuencia por él. Porque a los que no son hijos, Dios quizás les permite para sus propósitos que se deleiten en el pecado, ¿sí? Pero las consecuencias para ellos serán terribles, serán terribles. Entonces Dios nos trata como a hijos. La corrección de Dios, hermanos, no es para hacernos pagar por nuestros pecados. ¿Cómo así que no? ¿No? ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo. Eso se hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Su corrección, la corrección de Dios, está motivada únicamente por su amor hacia nosotros. No demandando justicia a través de ella. No, Él nos corrige y nos disciplina y mira, ¿sí? Dice, pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Aquellos que quieren estar más allá de la disciplina de Dios, no aprecian que la disciplina de Dios es una marca del verdadero Hijo de Dios. Y sin saberlo, se están asociando con bastardos y no con hijos de Dios. ¿Sí? Quizás Dios demuestre su ira cuando ignore el pecado, ¿sí? Cuando lo deje pasar sin corrección. Pero bueno, Dios sabemos que no es un Dios inactivo y no es un Dios que simplemente no. Él todo lo tiene estipulado y Él tiene un propósito absolutamente con todo, con todo. ¿Sí? Pero definitivamente cuando hacemos algo malo tenemos consecuencias de ello. ¿Sí? El impío, hermanos, muchas veces se deleita en el pecado, ¿sí? O el malvado cree que está por encima de Dios y se goza en su injusticia, o con ello ignora quizás la existencia o el poder de Dios, ¿sí? Pero esto lo único que demuestra es que no es un hijo de Dios. Como les dije ahorita, las consecuencias van a ser eternas. Todo creyente, de una forma u otra, ha experimentado la disciplina de Dios, lo dice aquí la palabra, ¿sí? Y eso es una muestra de que somos sus hijos, no hijos ilegítimos, sino hijos verdaderos. El autor de esta carta le está dando ánimo a los destinatarios, diciéndole que las aflicciones son marcas del verdadero Hijo de Dios, ¿sí? Del verdadero Hijo de Dios. Miremos algunos pasajes en los cuales precisamente Dios nos anuncia y nos dice que que padeceremos aflicciones, que padeceremos tribulación, pero inclusive el Señor nos llama bienaventurados, ¿cierto? En Mateo 5, versículos 10 y 11, Mateo 5, versículos 10 y 11, nuestro Señor Jesucristo dice allí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En el versículo 2, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados. Entonces, bienaventurados, gozados y alegrados,
O sea que nos alegramos o nos gozamos por la tribulación. No, nos alegramos y nos gozamos por lo que significa. Porque dice, mire, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero dice, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? En el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, gozados y alegrados. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Entonces, si no hemos sido disciplinados por Dios, debemos asustarnos, porque definitivamente la disciplina viene de Él y es para sus hijos, ¿sí? Para sus hijos. Deuteronomio 8:5, Deuteronomio 8:5, también nos habla precisamente de la disciplina. También hace la misma comparación que encontramos en este pasaje. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, hermanos, no pensemos que Dios nos castiga solamente porque hayamos pecado. Él nos castiga inclusive porque somos sus hijos y necesita prepararnos y fortalecernos, aunque nos cueste entender eso. ¿Sí? Dios disciplina a todos sus hijos, a todos sus hijos. ¿Sí? Al impío le suceden cosas malas como consecuencias de sus actos, pero al justo le pueden suceder cosas malas para probar su fe, para edificarlo, para prepararlo para lo venidero, para ejercitarlo, para que pueda correr la carrera de una mejor manera. ¿Sí? Eclesiastés 8:4 dice, en la tierra, este pasaje lo tomé en la nueva versión internacional, dice, en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Yo digo que también esto es absurdo. ¿Sí? A los hijos de Dios nos van a suceder y nos suceden cosas terribles. ¿Sí? Pero Dios tiene absolutamente el control de cada una de estas cosas y tiene un propósito. Salmo 94 dice, 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar los días de aflicción en cuanto para el impío se acaba el otro. Bienaventurado el creyente al que Dios corrige, pues no lo deja para que se hunda, hermanos, en su pecado, sino para instruirlo para algo mejor. Dios disciplina a todos sus hijos y lo hace por amor. Miren que en el versículo 6 dice, por amor, por amor. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, después celoso y arrepiente. Hermanos, la disciplina de Dios es mejor que las caricias del diablo, que las caricias de Satanás. Satanás nos puede ofrecer cosas a nuestros ojos, a los ojos humanos, muy buenas. Pues miren, a Jesucristo, a Dios mismo, ¿qué le ofreció cuando Cristo estaba con nosotros en la tierra, en su humanidad? ¿Sí? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás nos puede ofrecer cosas en esta vida más atractivas para nosotros. Puede ofrecer riquezas, poder,
lujuria, vanidad, placeres, pero es mejor en esta tierra el castigo o la disciplina o la corrección de Dios, sabiendo cuál va a ser el propósito, cuál va a ser nuestro fin en la eternidad, que aceptar lo que temporalmente nos puede ofrecer el pecado y Satanás en este mundo con unas consecuencias terribles para la eternidad. Entonces, debemos quitarnos ese chip de que cuando nos suceden cosas malas, simplemente es que Dios nos está corrigiendo o castigando. Puede que sí, y están sus propósitos, si Él lo tiene así estipulado. Pero muchas veces nos suceden cosas, nos suceden aflicciones, porque Dios así lo quiere para sus hijos y quiere que en nosotros se cumpla su propósito. Y a través de ello nos edifica, ¿sí? A través de ello nos edifica. Hemos visto cómo en la vida muchas veces aprendemos más de nuestros errores y de las cosas malas que de las cosas buenas. A veces cuando todo va bien, estamos en una zona de confort y pensamos que de ahí no hay que mejorar. Pero cuando nos sucede algo malo, muchas veces yo venía cometiendo este error. Y he aquí las consecuencias de este error. Y de esas dificultades es que se aprende. De la corrección y de la disciplina del Señor aprendemos mucho más que de sus misericordias y de sus bendiciones. Quiere decir que sí, todo es necesario y todo está dentro de la potestad y la voluntad de Dios. Pero no debemos olvidar precisamente que la disciplina hace parte de esa voluntad de Dios y que Dios nos está preparando para algo más grande. Dios nos está preparando para algo eterno. ¿Sí? La disciplina de Dios es superior a la de los padres humanos. La disciplina de Dios es superior a la de los padres humanos. Versículos 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Debemos ser más sumisos y más respetuosos con la corrección de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Más que con la corrección de nuestro Padre terrenal. Padre terrenal se equivoca, nosotros nos equivocamos. Y nos podemos equivocar cuando corregimos, nos podemos equivocar frente a muchos actos y a muchas decisiones que tomamos. Pero tenemos la certeza de que Dios no se equivoca. Y si Dios nos está corrigiendo, nos está disciplinando, lo está haciendo en la justa medida, en la manera adecuada, sin exagerar, en la manera en que Él conoce y sabe que nosotros lo necesitamos. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Entonces, nuestros padres nos han corregido muchas veces, ¿cierto? O los que somos padres aún, pues aún lo hacemos, ¿sí? Que tenemos hijos pequeños y aún los corregimos. Y lo hacemos con buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero podemos equivocarnos, porque muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas o con nuestros criterios, ¿sí? En cambio, Dios, por el contrario, no se equivoca, no se equivoca. ¿Sí? Pues los padres humanos, incluso con la mejor intención, solo pueden disciplinar imperfectamente, porque carecen de un conocimiento perfecto. Ese conocimiento perfecto lo tiene Dios, lo tiene Dios. Y el Dios que todo lo sabe puede disciplinarnos perfectamente, con resultados mejores y más duraderos que los que puede lograr incluso un padre terrenal.
¿sí? Con la disciplina de Dios podemos tener la certeza de que es justa, proporcionada, adecuada y hasta necesaria. Él conoce exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento y para nuestra edificación, ¿sí? Entonces la disciplina de Dios es superior a la de los padres humanos. Él conoce exactamente lo que necesitamos y Él realiza la acción justa y adecuada que nosotros requerimos para cumplir sus propósitos. Versículo 11 dice, entonces el propósito de la disciplina de Dios. Aquí vamos a ver cuál es el propósito. Ya en la última parte del versículo 10 lo vemos, ¿sí? ¿Cuál es parte del propósito o para qué es provechosa la corrección de nuestro Dios? Dice, para que participemos de su santidad, para que participemos de su santidad. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al principio es causa de gozo, toda causa dolor, sufrimiento, ¿cierto? Hermanos, y hay aflicciones que para nuestra mente finita es imposible de justificar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a justificar nosotros, en nuestra capacidad con nuestra mente, la muerte de un inocente? ¿Cómo vamos a justificar eso? ¿Cómo vamos a justificar las consecuencias terribles de un accidente que para una persona le cause una dificultad para el resto de su vida? ¿O cómo vamos a justificar, como en el contexto de la guerra ha sucedido en Colombia, en tomas guerrilleras o en incursiones de paramilitares, a una misma persona llegaron a matarle más de 10 familiares, niños, niñas, mujeres? ¿Sí? ¿Cómo vamos a justificar eso? ¿O cómo vamos a entender eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a explicar o cómo entender lo que le sucedió a Job? Lo que le sucedió a Job era consecuencia de algún pecado o de algún pecado en particular. No, no. Pero todo lo que sucedió a Job sucedió porque el Señor así lo permitió. Y todo lo que le sucede al creyente le sucede porque Dios así lo permite y así lo ha estipulado. Y para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿sí? Y eso nos cuesta entenderlo, pero hace parte del plan perfecto de Dios y del propósito de Dios. ¿Sí? Todas esas cosas son muy dolorosas, pero Dios tiene el control de todas ellas y tiene propósito en la vida de todos sus hijos cuando ellas ocurren. ¿Sí? Si Dios quisiera, hermanos, nos libraría de toda aflicción, ¿o no? Si Él lo quisiera, es el Dios omnipotente, es el Dios creador, es el Dios todopoderoso, es el Dios que si quisiera, con el mínimo esfuerzo, nos libraría de toda aflicción. Ahora, esto para nosotros sería provechoso. No, por eso Dios no nos las quita, porque solo en la aflicción podemos edificarnos en ciertos aspectos. Solo a través del sufrimiento y del dolor podemos ser completados, podemos ser perfeccionados conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? O sea que Dios permite que a nosotros nos sucedan cosas malas, cosas terribles. Dios nos disciplina, nos corrige y Él permite que eso nos suceda porque nos conviene, porque nos conviene. ¿Sí? Hay cosas que solo pueden realizarse en nosotros mediante la aflicción. Entonces, claro, inicialmente ninguna disciplina es causa de gozo,
Las pruebas son pruebas y la disciplina es disciplina. Si no nos duelen o no nos pesan, no son pruebas y no es disciplina, ¿cierto? Entonces no sirven con el propósito. Eso es lo que uno quisiera. Uno quisiera que la corrección no le doliera. Uno quisiera que la disciplina no lo molestara mucho, no lo afectara mucho, no lo evadiera o no lo quitara de esa tranquilidad o de esa comodidad. Entonces no sería disciplina, ¿cierto? Si la aflicción pareciera ser gozosa, sería disciplina. Esa es una pregunta que hacía Spurgeon. Te pregunto, ¿no sería ridículo si un padre disciplinara a un niño y el niño bajara la escalera riendo y sonriendo y regocijándose por la disciplina? En lugar de ser útil en absoluto, sería totalmente inútil. ¿Qué bien podría haber hecho un castigo si no se hubiera sentido? Seguramente ningún beneficio. ¿Sí? En el versículo 11 dice que después da fruto la disciplina. Pues, en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Este es el propósito de la disciplina, que posteriormente en nosotros produce fruto de justicia. ¿Sí? Este fruto debe ser evidente en la vida del cristiano. La razón por la que muchos viven una vida de crisis tras crisis es porque se ciegan a la disciplina de Dios o porque la resisten y no han sido ejercitados, por lo que el fruto apacible de justicia no es evidente. Ahora, quiero hacer un énfasis ahí en la palabra ejercitado. Ya vamos a finalizar. ¿Sí? Miren que ahí termina, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados. Ejercitados en el idioma griego antiguo es una palabra del mundo precisamente del atletismo. Precisamente del atletismo. ¿Sí? Entonces, así como el atleta es ejercitado, por algo de agonía, también lo somos nosotros como atletas espirituales de Dios. Dios tiene un propósito para ejercitarnos a cada uno de nosotros. Recuerden que la última vez que estudiamos, vimos pues que Dios nos invita a correr la carrera de la fe. Una carrera que parece una maratón, pues para correrla hay que prepararse muy bien y adecuadamente. ¿Sí? La Biblia Interlineal nos habla de la palabra ejercitado, se refiere a entrenados como gimnastas. Así dice, han sido entrenados, y ahí hace la aclaración, como gimnastas. ¿Sí? Como gimnastas. Entonces, Dios tiene para nosotros un lugar de entrenamiento. Miren que no solamente debemos correr la gran carrera cristiana, sino que debemos prepararnos para afrontarla. Todos debemos entrenarnos para participar de la carrera. La clave del éxito en la carrera está en el entrenamiento adecuado. ¿Sí? En esa carrera que mencionamos hace 15 días, Dios fue quien nos inscribió. ¿Cuándo nos inscribió? Cuando escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y cuando Él predestinó que allí estuviéramos. Ahora, Él nos inscribió, pero Él también nos provee de un gimnasio para entrenarnos y nos provee de la rutina que debemos realizar para entrenar. ¿Sí? El instructor del gimnasio les dirá, hagan esta serie, hagan tantas veces esto, hagan tantas veces lo otro. Dios a través de las aflicciones nos entrena a diario para eso. Y usted en el gimnasio, algunos van a tomarse fotos, a lucirse, pero quienes realmente van a ejercitarse en el gimnasio van a sufrir en el gimnasio. Van a sufrir. ¿Por
porque para que haya hipertrofia tiene que haber dolor, tiene que haber ruptura de fibras, ¿sí? Para usted volverse mejor, tiene que entrenar más duro, tiene que entrenar más duro. El entrenamiento no es fácil, ¿sí? Exige al cuerpo, exige a la mente, y fruto de ello se desarrollan los músculos, se desarrolla la capacidad. Entonces, las capacidades se desarrollan a costa de trabajo, de esfuerzo, de constancia, de disciplina, ¿sí? De esa misma manera, Dios nos ejercita a nosotros a través de nuestra vida. De esa misma manera, Dios nos ejercita. En el ámbito espiritual, Dios nos fortalece a través de las aflicciones. Dios nos prepara para algo más grande. Dios nos prepara para que podamos correr la carrera del creyente de la manera adecuada. Para correrla de la manera adecuada tenemos que estar fuertes. Entonces Dios nos escribió la carrera, pero Dios también nos preparó para la carrera. ¿Sí? Dios es el dueño de la carrera, es el dueño del gimnasio, es el instructor del gimnasio. Dios realiza absolutamente toda la obra en nosotros los creyentes. ¿Sí? El ejercitamiento, hermanos, no es deleitoso, pero sí es muy provechoso, muy beneficioso, ¿cierto? O sea, usted no se deleita sufriendo, no, pero cuando usted ve las consecuencias de ese entrenamiento, usted sí se deleita. Cuando veamos las consecuencias de la obra que Dios está haciendo en nosotros, inclusive a través de las dificultades, nos vamos a deleitar, nos vamos a deleitar, porque seremos más fuertes para la obra, porque estaremos más aptos para lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Sí? Entonces no debemos anhelar el dolor, pero no podemos menospreciarlo. ¿Sí? En el sentido espiritual, debemos reconocer que las aflicciones juegan un papel muy importante en el crecimiento de los hijos de Dios. Son causa de dolor y nos angustia, pero debemos aprender a llevarlas como parte de nuestra preparación. Y Dios nos invita a afrontarlas a la altura y con gozo. El libro de Santiago nos habla de que debemos afrontar las aflicciones con gozo, ¿sí? Para que sean beneficiosas para nosotros. Correr una maratón duele y habrá momentos en que sentiremos que las piernas se nos van a vencer. Por eso hay que fortalecer, ¿cierto? Hay que fortalecerlas. Y más que tirar la toalla o abandonar, es previamente prepararnos adecuadamente para afrontarlo. ¿Sí? Muchos de los creyentes, hermanos, se afligen porque no sienten de inmediato beneficio a causa de la aflicción. Dicen, a ver, no, es que padecí esto, estoy sufriendo esto, pero yo no veo que eso me ayude a crecer. Pues yo no veo, no, es que a veces somos muy inmediatistas. Cuando uno es pequeño, podría pensar que va a plantar un, una semilla y va a obtener frutos a las semanas o al mes. No, cuando uno es pequeño puede pensar en eso, ¿cierto? Ahí el niño que siembra la semillita y se queda esperando a verla crecer, a ver si al otro día ya creció. No. Somos maduros y crecemos espiritualmente. Veremos que las aflicciones, las correcciones de Dios van a tener un efecto quizás muchas veces muy posterior. No podemos ser inmediatistas, ¿sí? Bueno, entonces notamos pues que, bueno, ya para finalizar, sé que me he extendido un poco. Eh, Notemos algo. En esta sesión el autor nos habla de las aflicciones. Ahorita nos puso a Jesús como ejemplo en cuanto a varón de sufrimiento, pero no como ejemplo en cuanto a varón que haya sido disciplinado. Jesucristo fue disciplinado. ¿Cómo iba a ser disciplinado Jesucristo? ¿A causa de qué? Si Jesucristo no pecó. Entonces notar eso, que en esta parte no tenemos como ejemplo a Jesús como alguien que haya sido disciplinado. Lo tenemos
como ejemplo de alguien que padeció, que sufrió por todos nosotros, y que de esa manera tenemos que afrontar el sufrimiento y el dolor, ¿cierto? El Espíritu Santo nos dice que debemos afrontar las aflicciones con gozo, y esto debemos hacer. Como les decía, no porque vivirlas sean causa de placer, sino porque el fruto que las aflicciones traen en nuestra vida es una señal inequívoca de que somos hijos de Dios, de Dios. ¿Sí? Ya para finalizar, Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice Pablo allí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando estemos pasando dificultades, cuando estemos afrontando una enfermedad, cuando pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido, cosas muy difíciles, recordemos que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria en Cristo en la eternidad. ¿Sí? Y aunque suene difícil, o aunque nos parece imposible, afrontémoslas con gozo. ¿Por qué? Porque ellas nos dan muestra de que realmente hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Damos gracias por recordarnos la importancia, la necesidad y el significado de las aflicciones, Señor, en la vida del creyente. Gracias Señor por tu disciplina. Gracias por tu corrección, Señor, en amor. Así no la comprendamos muchas veces, Señor. Perdón si renegamos, perdón si nos quejamos de las dificultades, Señor. Ayúdanos a afrontar las aflicciones como parte de ese entrenamiento para nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a ser unos padres terrenales, Señor. Somos imperfectos, pero ayúdanos a que la corrección nuestra sirva para edificar a nuestros hijos y a disciplinarlos con amor y para su provecho. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido adoptados como hijos tuyos. Y esto trae consigo unos grandes beneficios para nosotros. Toda la gloria sea para ti, Señor, Padre Santo, Cristo Jesús.